nuestro encuentro. Este ya es el último encuentro que vamos a tener. Recuerden que ya estamos pues iniciando la etapa final de este curso de verano. Recuerden también que es muy importante cumplir con las fechas de entrega porque ya al cerrarse los buzones, pues no tengo mucho que hacer cuando no realizan las entregas, ¿vale? Entonces es primordial que podamos cumplir con esos aspectos. Entonces, ¿me están escuchando bien para que arranquemos? Sí, profe. Vale, perfecto. Bueno, muchachos, frente al momento 3, primero quiero que antes de comentar en materia, aclaremos unos aspectos en cuanto a fecha de entrega final. La fecha de entrega final que tienen para esta actividad evaluativa es el 17. El 17 de julio sería el siguiente miércoles. ¿Listo? ¿Tenemos clara esa fecha de entrega? 17 miércoles. ¿Por qué? Porque yo tengo que entregar notas el día 19, que es viernes. No tengo más tiempo para entregar notas. Por lo cual, la fecha de entrega final sería el 17 para yo evaluar el día 18, hacer todas las evaluaciones de los 2 cursos de verano que tengo y el día 19 poderles enviar, poder ya tener notas en Timonel y cursos cerrados, ¿vale? ¿Sí? Listo, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar. Específicamente, muchachos, vamos a trabajar con ya las lecturas que se vinieron realizando en los momentos 1 y 2, ¿vale? En esos 2 momentos vamos a trabajar con esas lecturas y con algunos de los contenidos que corresponden al momento 3 que tienen que ver con cultura, medio ambiente y ciudadanía. En el momento 2 trabajamos lo que tenía que ver con el análisis de una comunidad, ¿cierto? Ustedes debían escoger una comunidad e identificar las problemáticas que tuvieran estos. Con esa información que ya tienen sobre la comunidad es que vamos a trabajar nuestra actividad evaluativa 3, ¿vale? Pero nos centraremos en una sola problemática que tenga que ver mucho con las temáticas que estamos trabajando en medio ambiente, ciudadanía y todo lo que tiene que ver con las prioridades alimentarias, que son los temas específicamente o esas necesidades con las que hemos trabajado en nuestro momento 3. Y vamos a trabajar, ¿se acuerdan que en la actividad evaluativa anterior trabajamos todo lo que tenía que ver con una relatoría y trabajamos una relatoría híbrida? En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar una relatoría totalmente argumentativa, ¿vale? Totalmente argumentativa. Vamos, quiero mostrarle algo por acá. En este momento 3, para los que ya de pronto han ido adelantando un poco el trabajo y ya han comenzado a leer, nos estamos centrando específicamente en el mejoramiento de los contextos culturales, ¿listo? Mirándolos desde la identidad y ese valor de las diferencias también entre las comunidades que se encuentran en entornos rurales y las comunidades que están en entornos más urbanos y obviamente haciendo la relación de las situaciones tanto de los problemas sociales, culturales y ambientales. Recordemos que en nuestra primera lectura trabajamos algo que se llamaba ecodesarrollo y tiene que ver con ese desarrollo desde el medio ambiente, ¿no? Y cómo en este momento se están creando políticas para que se pueda llevar a una vida digna también desde los espacios del ecodesarrollo y poder mantener esa relación entre el medio ambiente y el ser humano. Entonces, por eso se propone trabajar desde esos 3 aspectos en este momento 3.
Y algo que vamos a tener muy en cuenta para desarrollar nuestra actividad evaluativa es esta pregunta. ¿Cuál podría ser tu propuesta de solución a una problemática específica de tu entorno? ¿Vale? Para que lo vayamos pensando. Vamos a trabajar basados en esta pregunta. Entonces, vámonos por acá. ¿Cuál podría ser tu propuesta de solución a una problemática específica de tu entorno? Por ejemplo, Vivian, ¿cuál fue una de las problemáticas que tú encontraste en el análisis del entorno que hiciste en la actividad evaluativa 2? Vivian. Ya voy, Luis. profe, es que tengo un problemita aquí, ya voy, ya le digo. Ok. Luis, que alzaste la manita. Profe, en mi caso, el conflicto armado. Bueno, dentro de esa problemática, vamos a colocarla por aquí. El conflicto armado. Dentro de esa problemática del conflicto armado, ¿qué se suscita o qué otras problemáticas se desprenden de esta problemática grandota que es el conflicto armado? Pues bueno, profe, en mi caso como que me centré más en el conflicto armado y lo que esto provoca en la población, ¿sí? ¿Y qué provoca en la población? En este caso, miedo, temor, ¿sí? Pues me fui guiando fue por ese lado y como la disputa del territorio por parte de un grupo de derecha y un grupo de izquierda. Ok, eso es muy Entonces, importante. Te escucho, sí. no, entonces pues me basé fue en eso, como el conflicto armado, pero en la disputa de territorio. Y esa disputa de territorio entre esos dos bandos, viéndolo desde la perspectiva, desde el desarrollo a escala humana, ¿qué necesidades genera? ¿O qué problemáticas se dan debido a esa disputa de territorio entre esos dos bandos? Derramamiento de sangre, puede ser. ¿Qué más? El desplazamiento. Desplazamiento forzado, sí, muchísimas gracias, compañera. Desplazamiento forzado. ¿Cómo se dice? Como quitar territorio, o sea, quitarnos como... ¿Cómo es que se Pérdida de dice? territorio. Sí, y cuando ellos se apropian de un territorio que no es de ellos. Ok. Eso tiene un nombre, sí. Sí. Eso tiene que ver con una de las necesidades axiológicas, que es también protección. ¿Se acuerdan de las necesidades axiológicas? En este caso, entonces, estas comunidades o esta comunidad en la que tú te centraste está teniendo desplazamiento. Está teniendo problemas en cuanto a necesidades axiológicas. Y estas necesidades axiológicas tienen que ver con la protección, generan necesidades de protección, de adaptabilidad. ¿Qué otra necesidad se podría plantear ahí frente a ese desplazamiento forzado y la pérdida de territorio? ¿Qué creen ustedes? Estamos haciendo este ejercicio con este caso en particular. ¿Por qué? Porque es lo que ustedes deben hacer en su actividad evaluativa. Ya apenas lo terminemos, les explico la actividad evaluativa, ¿vale? ¿Ustedes qué creen que qué otras necesidades axiológicas como de protección, de adaptabilidad? Busquemos la matriz de necesidades y satisfactores. ¿Cuáles de esas necesidades se encuentran relacionadas con el desplazamiento forzado y esa pérdida de
desde las tierras de familias que han estado durante generaciones en estas tierras y llegan los grupos armados y las desplazan. Buenas tardes. Para mí Hola, la buenas tardes. libertad, porque no permiten que las personas tengan, digamos, la libertad de hacer y desarrollar en sus propias tierras. Ejemplo, pierden una economía que ellos llevan construyendo desde años atrás. Ese es mi concepto. Está muy bien. Y entonces miren que aquí, muchachos, al hacer el análisis, nosotros nos damos cuenta qué necesidades como tal nos están afectando y encontramos una problemática. Para nosotros poder hacer esta relatoría argumentativa, debemos centrarnos en una problemática. ¿Listo? En este caso, en una problemática. En el caso del compañero Luis, ¿sí, Luis? En el caso del compañero de Luis, sí. En el caso del compañero, nos estamos centrando en, un segundito que me perdí. Listo. Nos estamos centrando en la problemática del desplazamiento forzado. En la problemática del desplazamiento forzado. Entonces, ¿cuál sería? Bueno, ya tenemos una problemática, ¿listo? Que vamos a trabajar, que es el desplazamiento forzado, ¿cierto? Estoy cagándome palabras, desplazamiento forzado. Ahora tenemos que plantearnos una pregunta o una afirmación que es nuestra tesis, la cual debemos argumentar. ¿Listo? La tesis la debemos argumentar. Entonces, ¿cuál sería esta tesis que debemos argumentar? ¿Cuál sería tu tesis al respecto, Luis, teniendo en cuenta que tu problemática general o macro es el desplazamiento forzado? Y obviamente relacionándola con ese desarrollo a escala humana. ¿Cuál podría ser esa pregunta? Planteémoslo como una pregunta. ¿Cuál sería esa pregunta a la cual tú vas a argumentar? Puede ser no sé, como un ejemplo así de las adversidades que pasan la familia a lo largo de su desplazamiento forzado o a lo largo de su emigración hacia otro lugar por causa del desplazamiento forzado. Pero si tú lo planteas así, Luis, es algo muy general y necesitamos aterrizarlo. Acuérdate que necesitamos que esto es algo que se ve en tu comunidad y necesitamos aterrizarlo a tu comunidad. O sea, por ejemplo, yo te podría decir, algunas personas que viven en las zonas rurales de Santander de Clichado sufren desplazamiento forzado debido a la disputa de territorio, debido a la disputa de territorio entre, no sé, las guerrillas y la población residente en estas tierras. ¿Qué hice? Los cerré, los centré a la región como tal, que es Santander de Clichao. ¿Listo? Okay. Y estoy planteando cuáles son los dos bandos. Y entonces aquí yo ya puedo decir, miren, las personas que están teniendo desplazamiento forzado en esta zona o en este pueblo son constantes debido a que se encuentran en el fuego cruzado. Y comienzo a armar los argumentos que me puedan dar respuesta a esa tesis. Porque no lo podemos hacer tan general. La idea es que partamos del análisis que desarrollamos en la actividad evaluativa número 2. Vivian, ¿cuál podría ser tu tesis para que le demos espacecito a Luis a que de pronto piense una tesis más aterrizada? Que, profe, no ando entendiendo, porque yo también
hablé sobre el desplazamiento forzado, pero en las comunidades indígenas. Entonces, ando perdida. Pero tú perteneces a una comunidad indígena, No, porque muchachos, la idea para que ustedes puedan desarrollar la actividad evaluativa 3 era que ustedes desarrollaran su actividad evaluativa 2 en su comunidad, no en una comunidad alejada a la de ustedes. Por eso es que por lo menos Vivio me dice que está perdida por eso, porque de alguna manera tomó una comunidad, comunidades indígenas, investigó en internet, bajó la información, no hizo la observación, no fue a hacer la observación ni está relacionada directamente con esa problemática. Y la idea de la actividad evaluativa 2 era que fuera una problemática de su entorno para que ustedes fueran a hacer la observación, fueran a hacer las entrevistas a las personas y conocieran de primera mano esas necesidades e identificaran esas necesidades. Porque en esta actividad evaluativa ustedes necesitan de ese trabajo de análisis, de ese trabajo de ir y conocer la comunidad en la que están trabajando para poder realizar este trabajo que estamos haciendo. Identificar una problemática central de todas esas que ustedes identificaron para poder desarrollar su relatoría argumentativa. Profe, qué pena que me meta. De pronto, bueno, aquí en mi cabeza generé una tesis, entonces ¿Sí? puede que sea así, desplazamiento forzado por parte de la comunidad cimiteña debido a la disputa del territorio por grupos al margen de la ley. ¿O está todavía muy abierta? No, está más centrada. Porque cuando digo comunidad cimiteña es donde yo vivo. O sea, yo sí la hice de mi comunidad, por eso pues Vuélvemela a decir. El desplazamiento forzado por parte de la comunidad cimiteña, desplazamiento forzado por parte de la comunidad cimiteña debido a los grupos, debido a la disputa por territorio Desplazamiento de los forzado de la comunidad cimiteña con C o con S. No, con S, cimiteña. Cimiteña debido a la disputa de territorio por grupos al margen de la ley. Muy bien. Por grupos al margen de la ley. Perfecto. Entonces, miren, ¿qué pasa aquí? Cimiteña. Ok. ¿Qué pasa aquí, muchachos? Entonces, no, la tesis a la cual tú vas a responder, porque aquí estás afirmando, ¿no? Esta es una afirmación. En este caso, tu tesis es una afirmación. Tú estás diciendo que este desplazamiento forzado en la comunidad cimiteña es debido a la disputa de territorios por grupos al margen de la ley. ¿Listo? Entonces tú, a raíz del análisis que hiciste, vas a identificar, obviamente, las necesidades de la comunidad a raíz de esto que estás planteando aquí, ¿vale? Ok. ¿Listo? De eso que se está planteando, de esta tesis que estás planteando acá. Igual es como un ejemplo, profe, igual debo centrarla bien, porque así que me acabas de confundir porque dices que que lo que acabo de hacer es una afirmativa, ¿no? Entonces, no sé cómo podría ser como una argumentativa en este caso de tesis. No te confundas. Una cosa es la argumentación del documento y otra cosa es cómo tú armas la tesis. Y ya te voy a decir por qué. O sea, la tesis que tienes aquí es una afirmación, pero esta afirmación tú la vas a argumentar. ¿Cómo así? Vamos a crear unos argumentos. Y ya les voy a explicar el paso a paso de cómo crear los argumentos para su actividad evaluativa. ¿Listo? Estamos haciendo este ejercicio con tu ejemplo para que los demás se den cuenta de cómo deben comenzar a plantear el análisis del texto para poder estructurar el texto. ¿Sí? Vivian, Luis, ¿vamos ahí? Sí, señora. Sí. ¿Y los demás? Leider y Karen.
¿Qué te iba a decir? Sí, en mi caso la actividad anterior se basó en las raíces de mi comunidad y llevo como título el trabajo honrando mis raíces y buscando un futuro próspero. Aquí en Ujú. esta actividad debo buscar es un problema central. Sí, de las problemáticas que encontraste en tu Ajá. comunidad, porque planteas unas problemáticas, ¿cuál es la más importante que tú quisieras ampliar o que quisieras argumentar? Pues yo me basé en muchas. Por ejemplo, que las personas por falta de empleo salieron de la comunidad esa y que también se están perdiendo las costumbres, las tradiciones. Mira que esa es una muy importante porque ya tu comunidad no está teniendo de pronto jóvenes que se estén formando para aportar a esa comunidad, sino que están saliendo, ¿cierto? Sí, Entonces, entonces, en mi esa, caso, sí, te escucho. ajá, pues tenía una idea, ¿no? El tema sería, por ejemplo, tejiendo un futuro a través del pasado. Pero es que ese es más como un título. ¿Cuál sería ¿No? tu tesis? Recuerden que la tesis Ah, es una pregunta o una afirmación a la cual nosotros debemos responder, dar unos argumentos y ya, responder. por ejemplo, ¿cuáles son las causas de qué? De la pérdida de costumbres en mi comunidad o Exacto, sí. algo por el ¿Cuáles estilo. son las causas? ¿Cómo se llama tu Ajá, comunidad? ¿Cuál es tu comunidad? el Carmen. El ¿El Carmen, qué? me enseñaba, profe. El Carmen Nariño. Ok, entonces podría ser, ¿cuáles son las causas de la pérdida de identidad en la comunidad del Carmen, departamento de Nariño? Nariño. Y ahí Listo, lo profe. colocas como una pregunta. Y tus Ya, perfecto. argumentos deben ir basados en responder esa pregunta. Listo, profe. ¿Sí? Listo. Vivian, Perfecto. ¿sí? ¿No estás tan perdidita ya? ¿O ya nos No, vamos? yo por ejemplo podría hablar sobre el desarrollo a escala humana, centrado en el empoderamiento, la equidad de la comunidad. De tu comunidad, no de una Sí, o sea, comunidad en general, sino de tu comunidad. ok, listo. Es que mi texto se trató fue de eso, sobre hablar sobre la equidad y el empoderamiento del grupo indígena en general. Ok. Regálenme un segundo, por favor. Ok, entonces ya tenemos esa partecita de la tesis más clara, ¿cierto? Por ejemplo, y vamos a colocar los ejemplos que ustedes me están dando, chicos. Se me perdió. Entonces, esta es una que es una afirmación y Luis tendría que argumentar que el desplazamiento forzado en su comunidad es debido a esa disputa entre esos dos grupos al margen de la ley. ¿Listo? Vuélveme a decir la tuya, Vivian, por favor. Bueno, el mío sería el desarrollo a escala humana con un enfoque centrado en la comunidad, la equidad y el empoderamiento. Escribámoslo aquí. Entonces, el desarrollo A a escala humana escala humana, ajá, con un enfoque centrado en mi comunidad, enfocado en la comunidad. ¿Cómo se llama la comunidad? Tairona, En la comunidad tairona. la equidad Más y bien el, desde ¿cómo? la equidad, ajá, Y en el empoderamiento.
¿Y empoderamiento de qué? ¿De su identidad, de sus raíces, de qué? De sus raíces. La tuya también sería una afirmación. El desarrollo a escala humana enfocado en la comunidad tairona desde la equidad y empoderamiento de sus raíces. ¿Qué tienes que hacer tú aquí, Vivian? Analizar esas necesidades entonces desde la equidad y desde la identidad, ¿no? Desde la libertad también, para poder crear unos argumentos que me respondan a esto que tú me estás planteando. Ok. Leider, la tuya, porfa. La mía pues es, ¿cuáles son las causas de la pérdida de identidad en mi comunidad? ¿Cuáles son las causas De de la la pérdida pérdida de identidad de identidad? en mi comunidad del Carmen. ¿Cómo se llama tu comunidad? Acuérdame. El Carmen, profe. El Carmen, departamento de Nariño. Comunidad del Carmen. Ajá, departamento de Nariño. Ok, y la tuya es una pregunta súper clara. Igualmente tú debes Listo. dar respuesta a esa pregunta. ¿Listo? Listo, profe. Les voy Bueno, a profe, explicar. gracias. Aquí ya tenemos, muchachos, sus tesis. Si tenemos las tesis claras, sabemos a qué vamos a responder. ¿Listo? ¿Sí? Por lo menos, ya tenemos la tesis de Luis y ya Luis Luis sabe que esta es su tesis y que los argumentos deben ser escritos, desarrollados frente a esta tesis que planteó. Igualmente Vivian e igualmente Leider en cuanto a cuáles son las causas de la pérdida de identidad, que es una pregunta. Entonces Leider debe responder a esa pregunta. ¿Vale? Listo. Sí, profe. Ok. Les voy a decir que vamos a trabajar de actividad evaluativa. Entonces, la actividad evaluativa es esta. Denme un segundo que se me quedó bloqueado. Qué raro. Como Ya hicieron aparece la actualización. pantalla. ¿Ya te aparece? ¿Ya aparece? Sí. Sí. ¿Aparece el documento en Word? Sí. Ok, perfecto. Vale, perfecto. Entonces devolvámonos acá a las tesis que tenemos con las personas que participaron. ¿Listo? Entonces, la primera tesis es la de Luis, que es una tesis afirmativa y dice desplazamiento forzado de la comunidad cimiteña debido a la disputa del territorio por grupos al margen de la ley. La segunda tesis, que es la de Vivian, es el desarrollo a escala humana enfocado en la comunidad tairona desde la equidad y empoderamiento de sus raíces. También es una afirmación. Y la pregunta que plantea Leider y es, ¿cuáles son las causas de la pérdida de identidad en la comunidad del Carmen, departamento de Nariño? Y esta es la tesis a la cual debe responder. Y estas dos, que son afirmaciones, son las tesis a las cuales ustedes deben también crear unos argumentos para dar respuesta a esas afirmaciones. ¿Listo? ¿Ahí vamos claros? Chicos y chicas. Profe, Sí, Luis, dime. profe, ¿es necesario que me quede con esa tesis que le hice o la puedo cambiar? La puedes ajustar. Ah, ok, La profe, puedes listo, vale, ajustar, no hay gracias. problema, la puedes ajustar. Muchachos, miren, si nosotros tenemos nuestra tesis clara, los argumentos, para nosotros poder armar los argumentos va a ser mucho más fácil. Porque la tesis es la base de toda nuestra argumentación. ¿Listo? La tesis es la base de toda nuestra argumentación. Les voy a mostrar este documento antes de mostrarles lo que vamos a hacer de la actividad evaluativa. ¿Listo? Y les voy a enseñar a crear unos tipos de argumentos. ¿Qué pasa con la argumentación, muchachos? El propósito de un texto argumentativo o de una argumentación es que, es legitimar
la información que nosotros tenemos, es validar la información que nosotros tenemos. ¿Listo? ¿Y cuál es la información que nosotros tenemos? La que ustedes hicieron por medio de la observación, la que ustedes hicieron por medio de la entrevista que realizaron en la segunda actividad y de toda esa investigación que realizaron. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de la argumentación, muchachos? Es persuadir al lector de lo que usted está afirmando. ¿Por qué les digo que la tesis es tan importante? Porque ustedes deben convencerme a mí con los argumentos que el desplazamiento forzado en esta comunidad es debido a esa disputa entre esos dos territorios. Y tienen que decirme el por qué. ¿Listo? Entonces, ¿por qué el desarrollo a escala humana enfocado en la comunidad de Tayrona desde la equidad y el empoderamiento de sus raíces? ¿Por qué estamos diciendo que necesitamos, aquí nos falta algo, analizar el desarrollo o identificar, ¿sí? O sea, aquí nos falta la acción, Vivian, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Si es analizar, si es identificar, yo creo que sería más identificar, pero tú lo planteas ahí, puede ser identificar el desarrollo a escala humana enfocado en la comunidad tayrona desde la equidad y el empoderamiento de sus raíces. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? ¿Por qué necesito identificar si hay equidad en esa comunidad? ¿Por qué digo que desde el desarrollo a escala humana, identificando las necesidades de identidad, identificando las necesidades de protección, estoy llevando a que la comunidad tayrona se esté empoderando de sus raíces y que haya equidad en esta comunidad? Y igualmente necesito, con la tercera pregunta, con la tercera tesis, me tienes que convencer a mí de que esa pérdida de identidad en la comunidad, cuáles son esas causas de esa pérdida de identidad dentro de esta comunidad y decirme ahí, mire, estamos perdiendo nuestras raíces, estamos perdiendo nuestra identidad, tenemos esa necesidad grandísima de identidad en este territorio debido a esto, porque se está dando esta problemática, porque se está dando esta situación, ¿vale? Listo, profe. Listo. Este documento yo se los voy a montar en el campus. Vale, profe. Aquí ya lo están viendo, ¿cierto? Que dice la argumentación. Entonces, el propósito principal de argumentar es persuadir al lector de lo que se afirma. Persuadir al lector de lo que se afirma. Y debemos tener una estructura muy sencilla. Y es obviamente un título y una estructura de texto. Nuestra estructura del texto comienza con una introducción y esa introducción debe llevar una tesis. ¿Cuál tesis? Las que comenzamos a desarrollar acá. ¿Listo? Luis me dice, ¿la puedo cambiar? Listo, la puedes cambiar, pero aquí ya hay una tesis que puedes ajustarla, como para que no te compliques y de pronto te vayas a desenfocar del trabajo. Y tenemos una estructura del contenido para que organicemos toda la información que tenemos. Y la primera es una introducción. ¿Listo? En esta introducción, ¿qué hacemos? Algo similar a lo que hicimos en la segunda relatoría, que es exponer o plantear un contexto, ¿listo? Desde un lenguaje muy sencillo, muy directo. Y lo que hacemos es plantear una tesis clara y concisa. ¿Listo? Entonces planteamos el contexto, decimos la problemática de la falta de identidad se desarrolla en la comunidad en la comunidad ubicada en la zona de Nariño con tantos habitantes y se identifica esta problemática. ¿Cuál es la problemática? Que se identifica esta problemática que se identifica que hay unas causas de la pérdida de identidad de la comunidad en el departamento de Nariño. Y esto se va a analizar desde la mirada del desarrollo a escala humana. Entonces nosotros lo que hacemos en esa introducción, que es lo que nos plantean acá, es contextualizar a quién nos va a leer,
dónde está ubicada la comunidad en este caso, cuántos habitantes, cuál es la problemática y la tesis al final de la introducción. Vamos con el cuerpo argumentativo. En el cuerpo argumentativo lo que hacemos es sustentar, validar o dar respuesta a esta tesis que estamos planteando. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos hacer? Formulando, obviamente, unos argumentos demostrativos. Hay unos tipos de argumentos que ya les voy a mostrar con los cuales podemos nosotros validar la información que estamos planteando. Y vamos a trabajar una estructura monologal que es la voz de ustedes, su voz, la que va a guiar toda la argumentación. ¿Vamos ahí? Sí, profe. Ok. Y en la conclusión vamos a hacer una síntesis de las ideas expuestas, o sea, de las más importantes, de esos argumentos más importantes. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a brindar sugerencias o aportaciones sobre lo que nosotros estamos o sobre lo que planteamos. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a desarrollar, miren, aquí está la estructura de lo que les acabo de explicar, y vamos a desarrollar unos tipos de argumentos o unas técnicas argumentativas. Aquí en el documento van a encontrar 9 técnicas argumentativas. ¿Listo? Una de ellas es la de generalización, que es cuando ustedes describen el concepto. Por ejemplo, en el caso del desplazamiento, ustedes pueden comenzar desarrollando el concepto del desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento forzado? ¿Listo? O pueden comenzar haciendo un argumento de generalización diciendo, hablando sobre la importancia de las raíces indígenas en su comunidad. Tenemos otro tipo de argumento que es un argumento de analogía y es comparar o buscar relación entre dos o más razones, entre dos o más conceptos, entre dos o más datos. Nosotros o ustedes, desde los trabajos que están haciendo, pueden identificar los tipos o pueden comparar los tipos de desplazamiento, en este caso en el tema del desplazamiento forzado, en la región de Cimitarra o en Santa Marta, frente al desplazamiento en la región, no sé, de Santander o en otro, o en la región debido a una guerra como en Ucrania. Entonces se puede hacer esa relación entre esos dos, con esas dos informaciones. Y estamos creando un nuevo argumento. Y cómo desde el desarrollo a escala humana se da esa relación y cómo afecta directamente a las personas que están teniendo esta necesidad. Este argumento basado en signos le sirve mucho al chico de Nariño porque nos ayuda a recopilar una serie de síntomas o una serie de información que nos va a llevar al por qué se está perdiendo esa identidad en este pueblo o en esta zona de la región del Nariño. Entonces puede utilizar este tipo de argumentos al igual que los argumentos causales que los puede utilizar también Vivian con la comunidad de Tayrona. Porque ¿qué pasa con esos argumentos causales? Son causas y efectos. Se tomó esa decisión alrededor de algo en mi comunidad y causó este efecto de pérdida de identidad, de pérdida de las raíces. Estos argumentos de autoridad son aquellos que utilizamos habitualmente y es cuando realizamos citas o tomamos una cita textual de algún documento. En este caso, hay un ejemplo sobre un manual de diagnóstico, pero ustedes pueden obviamente recurrir a otros documentos o artículos. Obviamente, cuando utilizamos este tipo de argumento, usted debe colocar la respectiva cita dependiendo si es una cita de 40 palabras o si es una cita de más de 40 palabras, según norma APA, deben escribirlo de una manera. Y al final, en la referencia bibliográfica, escribir la bibliografía de donde lo tomaron. ¿Listo? Tenemos otro tipo de argumentos que es los basados en principios. ¿Cómo vamos a ir con estos tipos de argumentos, chicos?
¿Cómo vamos ahí con estos tipos de argumentos? Bueno, continuamos con los argumentos basados en principios. Estos obviamente tienen que ver con la escultura, con las normas que se rigen en la sociedad. Entonces, este tipo de argumentos nos ayudan mucho a poder hacer el contraste de nuestra problemática con los aspectos sociales que estamos viendo en la actualidad y obviamente eso tiene que ver mucho con el desarrollo a escala humana, el contraste de ideas, que es contraponer o mostrar diferencia entre dos o más ideas, y obviamente esto sirve para todos los tres casos, pues poder crear un documento con estas diferencias. Y finalmente uno de los argumentos más utilizados también, que es el de ejemplificación. ¿Listo? Este documento se los monto al campus. En cuanto terminemos acá. Guardar. Listo. Listo. Voy a dejar de compartir. Chicos, Luis, dime. Luis, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tenías la manito alzada o fue de lo anterior? No, yo creo que fue lo anterior, profe, ya estoy escuchando. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Ustedes deben utilizar por lo menos 4 de los tipos de argumento que les di para desarrollar su texto. Pueden utilizarlos todos o pueden utilizar por lo menos 4 de esos tipos de argumentos que les acabo de dar. Voy a compartir para mostrarles el paso a paso de su actividad evaluativa. Primero, ¿qué debo hacer para mi actividad evaluativa? Primero, voy a analizar los conceptos de desarrollo personal y comunitario, obviamente desde las dimensiones sociales, económicas y culturales, que es desde lo que trata nuestro momento 3, identificar los indicadores de desarrollo personal y comunitario desde la perspectiva del desarrollo a escala humana. Vamos a utilizar toda la información, ¿listo?, que desarrollamos en ese análisis comunitario y vamos a tomar la información que nos sirva para mirar el estado actual de esa comunidad y saber tomar cuáles son las problemáticas que vamos a analizar y tomar una problemática como tal. ¿Listo? Y en el escrito que ustedes van a desarrollar deben obviamente partir del diagnóstico y la formulación de la propuesta de estrategias y acciones para avanzar hacia el desarrollo personal desde su rol en la comunidad y comunitario basados en el desarrollo a escala humana. Las propuestas que ustedes planteen dentro, obviamente, de la conclusión, perdón, del desarrollo y la conclusión de su texto deben ser viables, deben ser unas propuestas que sean basadas en el análisis de esa comunidad que ustedes, con la cual ustedes trabajaron, y obviamente deben priorizar las acciones que tengan un mayor impacto positivo en el bienestar de las personas y de la comunidad, obviamente desde su rol, ¿vale? ¿Qué van a hacer? Van a redactar una relatoría argumentativa que presente los resultados del análisis, el diagnóstico y las propuestas de manera clara, concisa y convincente. La relatoría debe estar bien estructurada, utilizando un lenguaje adecuado al público objetivo. Deben incluir evidencias que sustenten los argumentos y propuestas presentadas. ¿Listo? Deben utilizar recursos como gráficos, diagramas, no sé, las fotos de la comunidad, ilustrarlo
ilustrarlos con los argumentos que les expliqué y el texto debe tener 1500 palabras. ¿Listo? Si se pasan, no hay problema. ¿Está clara la actividad que deben realizar? Sí, señora. Ok. Profe, esa actividad, la que está plasmada aquí, es la misma del momento evaluativo 3. Sí, pero aquí yo le hice un par de correcciones. Ok. Más Ok, ajustado a lo que ustedes han venido trabajando. Pero es la misma relatoría argumentativa que les están pidiendo, sino que estoy ajustando un par de puntos para hacerla más central en las comunidades que ustedes trabajan. ¿Listo? ¿Tenemos claro? Sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, muchachos y muchachas, tienen, como ya les dije, hasta el... ay, algo me cayó los ojos y me rió. Tienen hasta el miércoles 17, ¿vale? Para entregar su actividad evaluativa.